El tema que vamos a ver es un método llamado método de aceptación y rechazo. Entonces voy a explicar primero que todo en qué consiste el método y después de la explicación pasamos a resolver algunos ejercicios. ¿Ok? Primer paso para trabajar el método de aceptación y rechazo es identificar la función de distribución a la cual yo quiero generar el comportamiento aleatorio. Yo necesito generar variables aleatorias que tengan el comportamiento de una función determinada. Por lo tanto, necesito identificar esa función. Y esa función necesito también determinarla en un intervalo, porque no podemos hacerlo abierto, es decir, es el método de aceptación y rechazo, yo no lo puedo trabajar entre menos infinito hasta más infinito. Tenemos que tenerlo acotado. Una vez que identificamos la función, vamos a generar dos números aleatorios que son los que me van a ayudar a tomar la decisión de si acepto o no acepto una variable aleatoria. Generamos esos dos números aleatorios. Posteriormente se va a determinar un valor x sub 1, pero este x sub 1 se va a determinar a partir de una distribución uniforme. Aplicamos esta expresión que es el modelo para convertir variables a un comportamiento uniforme entre los límites a y b. Entonces vamos a hallar este x1 reemplazando el primer número aleatorio. De los dos números aleatorios que se generaron, voy a reemplazar el primero y hago este cálculo para obtener la primera variable aleatoria. Pero noten ustedes que esta variable aleatoria es uniforme y no necesariamente la función que me están dando es uniforme. Entonces, ¿qué se hace? Este valor x1 se va a sustituir en la función, es decir, aquí f de x, el x este se va a reemplazar por el x sub 1, la variable generada. Se calcula o se determina la función f de x1. Posteriormente vamos a un proceso de decisión y vamos aquí en este paso a determinar si este x1 lo aceptamos como un comportamiento que está determinado por esta función o rechazamos el comportamiento de esta función. Tenemos que calcular un valor m, ya ahora les explico en qué consiste ese m, y lo que hacemos es que el resultado de f de x1 lo dividimos entre ese valor m. Si este número aleatorio es menor o igual a esta expresión, si resulta que este R2 es el menor, entonces sí se acepta la variable aleatoria generada por R1. Si este R2 resulta que no cumple este criterio, entonces no se acepta este valor como variable aleatoria, no se acepta esta variable aleatoria generada a partir de R1, se rechaza. Y lo que sucede es que se repite otra vez el proceso. ¿Cuántas veces se repite? Se repite hasta que se generen todas las variables aleatorias que se necesiten. Lo voy a ilustrar acá, mostrarles qué es lo que de dónde viene, cuál es la razón de ser de este proceso. Entonces, supongamos, yo quiero determinar variables aleatorias que tengan este comportamiento f de x. Si es una distribución de probabilidad, nosotros sabemos que si calculamos el área debajo de esta curva, tiene que ser 1. Si yo hallo la integral entre a y b, la integral entre a y b de la función f de x, con toda seguridad esa área me da 1. Por facilidad, se toma una distribución que contenga a la función, pero con la característica que sea una función mucho más sencilla, que sea fácil de calcular variables aleatorias. Y la función más sencilla para calcular variables aleatorias es la distribución uniforme. Entonces, ¿cómo se forma la distribución uniforme? Entonces, se toma el punto máximo de la función f de x que nosotros tengamos. Si ya tenemos nuestra función f de x, buscamos el punto máximo. Ese punto máximo es el m.
Este m es este, el que mencionaba acá. Entonces noten que se va a formar un rectángulo cuya altura es m y tiene una base que va desde A hasta B. Si yo hallo el área del rectángulo, esa área del rectángulo es mayor que el área de la función, que el área bajo la curva. ¿Cómo se calcula el área de esta función uniforme? Es una integral. El área sería la integral que va desde A hasta B de la función, pero la función tiene una altura. ¿Cuál es la función? M. Entonces sería m por dx. Al hacer esta integral, como m es una constante, representa la altura, esa constante sale. Entonces, al hacer esta integral, quedaría integral desde a hasta b de dx. Y al evaluar esa integral, quedaría que el área de este rectángulo sería m por b menos a. Sería la base por la altura. Cuando nosotros encontramos este número aleatorio que fue generado por una distribución uniforme, que fue esta distribución uniforme, pero ahora ese número aleatorio debo decidir si lo acepto, y lo acepto siempre y cuando el R2 quede dentro de esta zona, y lo rechazo si el R2 queda en esta otra zona. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Evalúo la función f de x en x1. O sea, tomo ese valor y evalúo la función. El f de x, si este es x1, el f de x1 sería acá. Y lo siguiente que se hace es calcular qué proporción está por debajo de la curva y qué proporción está por encima de la curva. Ah, pero yo sé que la altura que hay aquí en verde sería f de x1, es la altura, ¿cierto? Si yo divido la altura f de x1, esta zona verde, lo divido entre m, entonces lo que he calculado es una probabilidad o una proporción, ¿cierto? La proporción de que ese número aleatorio R2 caiga dentro de esta zona. Si ese número aleatorio R2 cae dentro de esta zona, es decir, es menor que esta expresión, en esta proporción, yo aceptaría la variable aleatoria que se generó, x1. Ahora, si el R2 me da por acá por encima, entonces yo ya no lo puedo aceptar. Y lo que hago es que vuelvo y repito y voy a generar otros dos números aleatorios. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Determinar las variables aleatorias que se ajusten a la siguiente distribución empírica de probabilidad. Determine además la probabilidad de aceptación de las variables aleatorias. Entonces la distribución es 3 medios de x al cuadrado y tengo que determinarla en el intervalo entre -1 y 1. Entonces yo debo garantizar que todo el área bajo la curva sea una distribución de probabilidad. ¿Y cómo garantizamos que sea una distribución de probabilidad? Ya habíamos dicho que la integral de la función desde el límite inferior, desde a hasta b, eso debería darnos 1. Vamos primero que todo a verificar que esa función es una función de densidad de probabilidad. ¿Cómo decíamos, qué decíamos con respecto a eso? Que para poder probar eso, tengo que calcular una integral, ¿cierto? La integral en este caso, pero entonces, para nuestro caso, esta integral va desde -1 hasta 1. ¿Cuánto daría entonces esa integral? Primero reemplacemos cuando la x toma el valor de 1 y después le restamos cuando x toma el valor de -1.
un medio más un medio, y eso es igual a uno. ¿Listo? Ya comprobamos de que en realidad esta zona roja es la distribución de probabilidad, ¿cierto? Una distribución de densidad de probabilidad. Entonces, lo que yo necesito ahora es generar variables aleatorias. Dejo el algoritmo para que lo sigamos paso a paso. Entonces, ¿qué me dice? Primero que todo, yo necesito identificar un valor máximo m. Si nosotros nos damos cuenta, en esta gráfica, el valor de m sería el que me forma un rectángulo que contenga toda la función, ¿cierto? Profe, 1.5. Ahí se ve, es Eso, 1.5. 1.5. Bueno, yo podría trazar acá una línea. Noten que esta línea pasaría por el 1.5, ¿cierto? Por lo tanto, el valor de m sería este, el 1.5, porque se me forma un rectángulo que tiene una base. ¿Cuál es la base de este rectángulo? Profe, 2. Es 2, claro. El algoritmo me dice, primero identifique la función en el intervalo AB. Ya tenemos claro que la función es esta, 3 medios de x a la 2, y el límite mínimo es el a sería el -1 y el b sería el 1. O sea, ya identificamos la función. Me dice, genere dos números aleatorios, R1 y R2. Entonces aquí voy a llamar el R1 y aquí voy a llamar el R2. Después me dice, cuando usted halle el R1 y R2, tiene que determinar una variable aleatoria uniforme, es decir, que esté dentro del rectángulo. Cuando ya generamos esa variable x1, ¿qué nos dice? Evalúe la función f de x1. Bueno, y después de que tenemos la función evaluada, tenemos que hacer esta comparación, calcular f de x1 sobre m. ¿Cuánto vale m para nosotros? Ya lo habíamos definido, ¿verdad? El m es la altura que hay aquí, es de 1.5. Cuando ya calculamos eso, debemos tomar una decisión. Si R1 es menor o igual a esta función, entonces vamos a tomar aquí la decisión. Vamos a preguntar si el R2, no R1, perdón, sino R2, si R2 es menor o igual a f de x1 sobre m, que es 1.5. Si la respuesta es sí, ¿qué debo hacer? Aceptar la variable. ¿Cuál variable? La que aparezca aquí. La voy a aceptar. Y si la respuesta es no, voy a dejar el campo vacío. Vamos ahora a generar números aleatorios. Después de generar R1 y R2 me dice, calcule la variable aleatoria. Según la expresión dice que va a ser igual a más R1 por B menos A. Y ya me generó la variable y me dice que me dio un valor x sub 1 de 0,91. El 0,91 sería un valor como por acá. Si me genera este valor acá, entonces noten que la proporción de aceptación es alta y la proporción de rechazo es baja. Si yo genero el segundo número aleatorio, entonces hay más probabilidad que quede en la zona verde, en la zona de aceptación, que en la zona de rechazo. Me dicen entonces que calcule la función f de x. Evaluemos la función. Ahora vamos a calcular la proporción de aceptación. Sería igual a lo que nos dio la función dividido 1.5. Finalmente, vamos a comparar el segundo número aleatorio R2 con la proporción. Si el número aleatorio es menor que la proporción, entonces se acepta la variable aleatoria x1. Vamos entonces a trabajar esto con una función si. Si el número aleatorio R2 es menor o igual a la proporción, entonces
que tome el valor de la variable aleatoria. De lo contrario, deje el espacio vacío, coloco doble comilla, cierro paréntesis. Listo, aquí tomo el valor de la variable aleatoria. Verifiquemos. El número aleatorio es .48 y la proporción es .56. Por lo tanto, como el número aleatorio es menor que la proporción, se aceptó la variable aleatoria, en este caso fue de .79. Vamos a extender esto para 200 iteraciones aproximadamente. Bueno, vamos a dejarla por ahí, 205. Y notemos que hay algunos espacios vacíos, quiere decir que no se aceptó la variable aleatoria porque no cumplía el criterio, y algunos datos aparecen. Bueno, estos datos aparecen porque fueron valores de la variable aleatoria que están aceptados. Vamos entonces a verificar cómo nos queda la gráfica de distribución. Los valores de la variable aleatoria, vámonos hasta el final, copiemos, vamos a pegarlos acá, pegarlos, ok. ¿Qué necesito? Solamente necesito unos cuantos datos. Bien, ahora voy a eliminar dos columnas que no me interesan. Esta última era para verificación, la voy a borrar. Esta última también era para verificación, voy a eliminar estas dos. Y voy a hacer la gráfica. Vamos a trazar la gráfica X de la función. Verifiquemos a ver cómo nos queda. Insertar diagrama de puntos y veamos entonces cómo nos quedó. Aquí estamos viendo cómo estas variables aleatorias en realidad están mostrando un comportamiento en la distribución que nos habían pedido.